Ya saben ustedes que en esto de la realidad desborda la ficción, o al final la ficción se nutre de la realidad. Hablamos en estos próximos minutos de una trilogía que está teniendo un gran éxito. Estamos hablando con José Antonio Capelo, autor de Memorias de un narco español. Es una trilogía que tiene 3 títulos, ahora iremos desgranando, y que se ha posicionado en el mes de marzo como el número 1 en ventas, al menos el tercer libro, el primero y el segundo también, con unos excelentes datos de venta. José Antonio Capelo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecerte la invitación. Y enhorabuena por esta trilogía, que además tiene un formato, yo creo que muy fácil, muy llevadero para el verano. Vamos a recomendarlo. El libro del verano. Porque además yo creo que todo lo que tiene que ver con el mundo del narco, por desgracia, es tremenda actualidad y a la vez genera mucha curiosidad para los lectores, ¿no? Yo pienso que este mundo está a falta de comprensión, ¿vale? Hay que para luchar contra algo, hay que comprenderlo y estudiarlo. Y José Antonio Capelo es abogado penalista y imagino que un poco, pues viendo las cosas que llegan a los despachos o los compañeros, las cosas que comentan, llega la necesidad de ponerlo por escrito. ¿Cómo surge precisamente esta trilogía? ¿Y cuánto hay de realidad y cuánto de ficción aquí? Bueno, lo primero que llegan son personas. A la oficina, al despacho, llegan personas. Entonces, cada uno tiene su problema, su experiencia en la vida, y se le trata de ayudar, ¿vale? En verdad, los libros, casi todos los libros, por no decir todos, está basado en la experiencia del ser humano. Uh-huh. Son personas, me decías antes fuera de micrófono, sobre todo son personas. Exacto. Después las acciones van enturbiando las vidas y las van complicando y mucho, ¿no? Bueno, así es la vida. La vida real es así. ¿Dónde arranca esta trilogía? ¿Cuáles son los pasos que siguen en estas 3 partes, en estos 3 libros? Bueno, él arranca en Almería, en la provincia de Almería. Hace un paseo por Italia, por Marbella, España y Colombia y México. Uh-huh. ¿Quién es el principal protagonista? ¿Qué cuenta? El protagonista recoge un testigo familiar, es una persona que descubre el secreto de su familia, que se dedica al narcotráfico. Uh-huh. Lo descubre de muy joven y al final recoge el testigo y comienza su vida por esa andadura. Uh-huh. Me decías también antes fuera del micrófono que este libro tiene una particularidad y es la documentación. ¿Y cómo recoges esa documentación y la ofreces al lector? Sí, tenemos, por ejemplo, en el segundo libro tenemos códigos QR al final de cada capítulo, o de varios capítulos, donde el lector, cuando termina de leerlo, puede pasar el móvil y uh-huh. lo lleva a un periódico local o nacional, donde la historia que ha estado ilustrándose pues lo va a encontrar en los periódicos de la zona. O sea que están las noticias relacionadas con uh-huh. esta historia que cuenta, tiene su asiento en una realidad, en una noticia, sí. Probablemente en un recorte de prensa, ¿no? Exactamente, tiene su investigación. Uh-huh. Ha sido más de 5 años para poder escribirlo, documentarme, investigarme, tener muchísimas entrevistas. ¿Qué es lo que ha gustado tanto para ser el número 1 en ventas en el mes de marzo? Bueno, eso solo tienes que preguntar a mis lectores. A los lectores, ¿no? Pero algo te habrá llegado, ¿no? En ese feedback, ¿no? Me dicen que es muy fácil de leer, que son capítulos muy cortos, que te enganchan muchísimo, que hay personas que han leído el libro en un día y medio. Que una vez que te coge te atrapa, ya no. Te atrapa, al ser tan corto dice, no, el último, y al final termina el libro. Y luego también lo he ilustrado, cada capítulo uh-huh. tiene una ilustración hecha por mí, que, bueno, es un punto más a añadir a la terminación del libro. ¿Habías pensado en escribir alguna vez? Sí, siempre, lo que pasa es que nunca da el paso. Hasta que llegó la pandemia. Hasta que llegó la pandemia. Y hubo tiempo ya para poner las ideas en orden, ¿no? Exacto. 3 libros, 3 títulos. El primer título, Padre, uh-huh. Con el subtítulo del Seminario al Narcotráfico, donde el protagonista deja el seminario y se dedica al secreto familiar. El segundo libro es Bossi, Jaque Mate, es donde el protagonista conoce a un mafioso italiano y como segundo padre le enseña
todo el arte de la estrategia y del, como si fuera un jugador de ajedrez, jaque mate por eso, de la vida del mundo, de las relaciones de la mafia, del ¿no? submundo. Y después tenemos Pablo, el mercenario de Dios, donde habla la vida de un sicario y la andanza del término de las distintas etapas que se pasa por de traficante hasta que acaba en sicaría. Una pregunta que yo le haría a mi tocayo, ¿por qué el ser humano acaba en estos terrenos? La vanidad. Yo creo que la vanidad las personas tenemos muchos pecados, digamos, mortales, y la vanidad y la ambición son cosas que se llevan en este mundo. Más que el dinero incluso. Sí, el poder. El poder. El poder. ¿Y son conscientes de verdad que juegan con fuego? Hay personas que sí, que son conscientes de lo que hacen y toman las decisiones a sabiendas, y hay otras personas que no son conscientes. Que creen que son inmunes a todo lo que ocurra. Y nada más que son personas que no son conscientes de lo que hacen. No son conscientes. ¿Hay demasiada gente metida en estos territorios? Sí, las cárceles están llenas. Y si casi todas por lo mismo. No sé el porcentaje actualmente, pero sí hay un porcentaje es un alto muy porcentaje. alto. No sé el porcentaje, pero un porcentaje muy alto, que muchos delitos tienen que ver con el narcotráfico, con el consumo de la droga o con ajuste de cuentas, Quizás en este tiempo está más metido en la sociedad, más normalizado, José Antonio, el consumo de drogas, el tráfico. Se disculpa incluso más como una vía alternativa, pues, para hacer dinero rápido. Yo creo que hemos vanizado todo el tema de la droga. Hoy en día alguien toma cocaína y creemos que está tomando un whisky. Sí. Y lo vemos normal. Lo vemos normal que consuma en la discoteca, en el baño, lo vemos normal en muchos sitios públicos, que encima, o que fume marihuana o en un sitio público. Y realmente, pues, no digo que así nos va, pero realmente no debe ser así. Yo tengo hijos y no me gustaría ni que vieran ni que consumieran droga. Porque además las consecuencias son muy distintas. Lo vemos, ajustes de cuentas, sicarías o sicariatos. Es un mundo sórdido, y el consumidor ¿no? acaba pues mal también, claro. A lo mejor más a largo plazo o corto plazo, depende de las sustancias que tomes. Pero es verdad que tiene un desgaste social y moral tremendo, es indiscutible, ¿no? Que todo esto mueve una economía sumergida, tremenda en el mundo. Y erradicar tal cosa es muy complicado. Bueno, eso se lo dejo a la fuerza de seguridad del Estado. Pero erradicarlo desde el punto de vista político, que es donde hay que... Quizás me refiero de que muchas veces ponemos sobre la mesa el problema, pero en verdad lo asumimos por otro lado. Yo creo que la cultura hay que empezar en los colegios y en... Yo, por ejemplo, te digo una cosa que he hecho con mi hijo, que tiene 14 años, y yo lo he llevado a barrios donde realmente existe drogadicción, ves personas que con severos problemas físicos y mentales de drogadicción, para que él se dé cuenta lo que lleva ese consumo. Y a ver si, porque claro, no puede estar vigilando los 24 horas del día. Cuando sale solo a la calle, que sepa decidir si lo coge o no lo coge. Que tenga todas las herramientas. He visto en uno de los protagonistas, ¿no?, esa fe, esa cierta religiosidad. ¿Cómo interiorizan ellos esto, ¿no? Es decir, bueno, pues que Dios me ayude, pero yo voy a seguir con mis encargos, ¿no? Que tengo que hacer un par de ajustes de cuentas, ¿no? Y sin embargo vivir una religiosidad que por otra parte le diría, oye, no puedes hacer mal al prójimo. Es curioso, ¿no? Son contradicciones tremendas, ¿no? Muy curioso, porque yo he estado, por ejemplo, en las prisiones de Colombia, por ejemplo, y precisamente la persona que a lo mejor ha tenido 30, 40 muertos a su espalda, estaba leyendo la Biblia y con una fe increíble y un poder de creer en Dios impresionante. O sea, es contradictorio. Arrepentido al menos. Pues eso estará en su conciencia, ¿no? En su conciencia estará. Es curioso, ¿no? Pero es así. Sí, porque juegan, al final te metes en un juego sin retorno prácticamente, y es la propia conciencia la que te da a entender que quizás lo que haya hecho está bien.
o no está bien, pero no es consciente, evidentemente, de ello. Es un tema muy psicológico. Hay puntos de retorno, o sea, en el despacho ha llegado gente, o lo que tú has conocido, o por las cárceles que has recorrido en esa investigación, hay gente que ha tratado de salir y ha podido salir de círculos ya tan cerrados como los que se narran aquí. Sí. Sí, o sea, si se quiere, se puede encontrar otra vida. Si se quiere, se puede. Si se quiere, se puede. Cuesta mucho trabajo, tiene que tener unas relaciones muy diferentes, personales, de trabajo, de todo. Pero si se quiere, se puede. Se puede hacer todo en la vida, hasta dejar de deambular por estas situaciones. Es que al final esto está muy metido en la sociedad. Estamos en Marbella, donde pues se vive una vida muy placentera, donde vemos que hay muchas fortunas, con muchos orígenes, pero como en cualquier ciudad donde hay dinero, mucho de ese dinero viene de procedencia, pues lo hemos visto, de la línea, Algeciras, el tráfico de drogas, etcétera. Y del mundo entero. Lo que pasa es que claro, es que Marbella es un sitio atractivo. Tú ves para a vivir, unos ¿no? señores que gastan mucho y dices, bueno, no sé de dónde sacarán todo esto. Que hay gente que son grandes empresarios y que... Hay de todo, pero al olor de mucho trabajo, siempre ¿no? lo digo, al olor de la sardina parece mucha gente de rara procedencia. ¿Lo veremos en serie, José Antonio? Sí, precisamente vengo esta semana de Miami. Qué bueno. Y de hablar con un productor de cine espectacular, Juan Antonio Casado, que de aquí lo saludo. Interesantísimo, muy interesado en la trilogía y en llevarlo al cine. O sea que es posible. Hay grandes series en las plataformas digitales que reflejan una parte o, en fin, distintas perspectivas de un mundo que es tremendamente complicado y tremendamente actual. Pero además te gustan mucho las historias de superación, que hablábamos antes también, ¿no? Sí, me encanta. Me encanta las historias que inspiran. Porque creo que la persona que lee un libro siempre se empapa de la historia del escritor que está contando. Entonces, si tú puedes hacer cambiar varias vidas, pues la verdad que te sientes muy bien contigo mismo. Ahí tiene un proyecto con una gran deportista, que cuando salga a la luz me gustaría de verdad que nos lo contaras aquí en COPE Marbella. Estupendo. Tengo un proyecto con una chica de 23, 24 años, tricampeona de Europa y subcampeona del mundo de boxeo. Y me ha ofrecido para escribir la historia inspiradora de su vida. Con Tania. Tania Álvarez. Que una historia que estamos refiriéndola antes fuera de micrófono que puede ayudar desde luego mucho. Oye, a muchos jóvenes que pierden la perspectiva y dicen, ¿y yo qué hago aquí? ¿No? Oye, se pueden hacer muchas cosas con el esfuerzo, ¿no? Una inspiración impresionante, de verdad. Se me ponen los pelos de punta nada más que narrarlo. Eso lo contaremos próximamente en cuanto eso se haga realidad, esa firma, y tenemos ya pues esta trilogía, Memorias del Narco Español, que podemos encontrar en Amazon, pero también en las librerías. Sí, lo puedes encontrar en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en miles de librerías que a través de la distribuidora que tengo en España lo puedes encontrar. Pues yo les animo a, de verdad, sumergirse en el verano en historias de todo tipo, también esta porque atrapa, tiene que ser pues trepidante, como suele pasar con la novela negra, que ahora mismo además vive un furor espectacular. Es un buen género, te atrapa y te mantiene en la hoja pegado hasta el final, sin poder soltarlo. José Antonio Capelo, muchísimas gracias, enhorabuena, y gracias también por el detallazo aquí en esta mañana de la costa. Yo me lo voy a, no creo que me dure una semana, ya lo voy perfilando. Sí, pues la verdad que es una buena lectura para este verano, para ponerte un poco al día de la trastienda a veces de la sociedad, porque todo no es de color de rosa. Efectivamente, y por alguien que lo conoce bien, por este abogado José Antonio Capelo, muchísimas gracias, un saludo desde COPE Marbella. Gracias a vosotros y agradeceros la oportunidad.